¿Estados Unidos tiene algún acuerdo con otros países donde se acepte el Medicare? De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, no sin antes darte la bienvenida a nuestro canal, a tu canal Aprendiendo Medicare. Quiero invitarte a que te suscribas. Suscríbete al canal y pues ayúdanos a crecer esta comunidad que pues todos los días aumenta en el número de suscriptores. Así que les agradecemos pues a los que ya están suscritos, y si no te has suscrito, aprieta el botón rojo para que recibas las notificaciones, tengas acceso a más de 1000 videos en español respondiendo preguntas acerca de cómo funciona Medicare. Vas a recibir las notificaciones, vas a tener acceso a la clase de cómo funciona Medicare en español. Y si no tienes agente, si necesitas a alguien que te ayude en este proceso de inscripción, pues nos llamas al número que aparece en la pantalla. Voy a pasar a compartir el comentario de don Héctor Gil de la Madrid. Don Héctor nos pregunta, Walter, pregunto, si Estados Unidos tiene acuerdo con algunos países que acepten Medicare. Es una excelente pregunta porque normalmente, bueno, de vez en cuando recibimos llamadas con preguntas al respecto. Inclusive cuando nosotros conversamos con clientes referente a los planes, siempre nos dicen, ¿qué es, Walter, si en caso yo necesite cobertura en el extranjero, cómo el Medicare me ayudaría? Entonces, lo que tengo que explicarte es lo siguiente. Como siempre, como empezamos siempre en nuestras explicaciones, cuando tú cumples 65 años, tú tienes pues estas dos opciones. El Medicare original con el Medigap, ¿verdad? Tienes el Medicare original con el Medigap y la parte D, y esa es la primera opción, y la segunda opción es tomar un plan de Medicare Advantage. Esas son tus dos opciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Vamos a ponerlo, opción número 1, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Vamos a poner acá el Medicare con el Medigap. Y aquí vamos a poner la otra opción, Medicare Advantage. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esta cobertura, ya sea esta o esta, me protege en el extranjero? Es muy sencillo. Básicamente, si tú estás en el extranjero, tú tienes que entender que la cobertura es en caso de emergencias. Emergencias. Emergencias, dice. Emergencias. Vamos a volver a poner esto acá. En caso de emergencia, ¿sí? Tanto en esta opción como en esta opción. O sea, si tienes un Medicare con Medigap o si tienes un plan de Medicare Advantage, es solo en caso de emergencia, ¿sí? Cuando tienes Medicare con Medigap, ¿cómo funciona? Si tienes Medicare con Medigap, tienes que entender que si Dios no quiere algo sucede fuera del país, tienes primero un deducible, esto es en el extranjero, de $250, ¿sí? $250 de deducible si tienes una emergencia en el extranjero, y a partir de ahí en adelante, el Medicare te cubre el 80% y tú solo eres responsable del 20% de los costos, ¿de acuerdo? Tú eres responsable del 20% de los costos. Ahora, tienes un límite de por vida, es decir, si tú llegas, si digamos viajaste y tuviste una emergencia en un viaje, otra emergencia en el otro, y si los gastos durante todo el periodo, desde después de los 65 años o desde después que fuiste elegible para Medigap, suman $10,000, ¿verdad? En otras palabras, tienes un beneficio de por vida de $10,000, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este es el límite. Si tus gastos, de repente tuviste varias emergencias, una vez que lleguen a los $10,000 y en adelante se perdió la cobertura.
Ese es con el Medicare y el Medigap. Tienes un deducible de $250. De ahí en adelante eres responsable solamente del 20% de los costos y el límite de por vida es $10,000. ¿De acuerdo? Ese es el Medicare con el Medigap. Con el Medicare Advantage, ¿sí? Eso va a ser depende del plan. ¿De acuerdo? En esta no hay pierde, vas a lo fijo, ¿sí? Inclusive esta cobertura, en algunos casos es mucho mejor que tener cobertura en el extranjero, pero en el caso de Medicare Advantage, si decides tomar esa opción, eso va a depender del plan, porque hay planes que no te cubren el extranjero, hay planes que sí te cubren en el extranjero, sin embargo, la cobertura varía de plan en plan, ¿de acuerdo? Entonces, no es que, Héctor, haya un convenio donde tú puedas tratarte, no, no lo hay, ¿sí? Por lo general, alguna de estas, tanto esta opción como la otra, podría ofrecerte una cobertura de emergencia, más no eh, el beneficio de poder usar los servicios en el extranjero, como visita al doctor primario, etcétera, etcétera, ¿no? Exámenes y de rutina y chequeos, así que eso no hay un convenio entre el sistema americano del Medicare y países en el extranjero, no lo existe, no existe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cómo funciona Medicare en el extranjero en caso de emergencia. Y bueno, si tienen alguna pregunta, primero que nada, si este video les fue útil, por favor, compártanlo, denos sus comentarios y si necesitan a gente, pues con mucho gusto vamos a estar disponibles para darles una mano. Dios los bendiga, cuídense bastante y pues hasta el próximo video. Adiós.